Vamos a grabar esto. Bien, chicas. Hoy vamos a trabajar el tema de estadística. Pero no quiero hacer el tema de estadística muy denso, ya que en realidad la estadística tiene un montón de interpretaciones, ¿sí? Así que, ¿qué vamos a hacer? Espérense, vamos a ir a matemática. Todas siguen, ¿no? Todas han llegado, para no tener que cambiar de nombre ni nada. Para no tener que volver a pasar lista. Chicas, nadie se ha ido, ¿no? No creo, profe. No, profe. Bien, entonces pongo que todas han llegado. Bien. Ya, a ver, ¿qué es la estadística? Así, a grosso modo, ya. Rapidísimo. Interpretación de datos. Interpretación de datos, ya. ¿Para qué nos sirve la estadística? O sea, Para tener en cuenta algunos datos. Para organizar datos, estadísticas. Bueno, algo queda claro en todas las respuestas. Que lo importante son los datos, ¿no? Sí, pues, Para cuantificar los datos. parece que no se les ha explicado exactamente por qué hacemos tanta cosa con nuestros datos. Bien, señorita, si yo tuviera un heladero, yo soy un heladero. ¿Ah? Dígame, señorita Bedia. Para ver cómo incrementar algo en un negocio cuando quiero graficar. La estadística, en general, funciona para tomar decisiones. Esa es la función prioritaria de la estadística. Sí, puede ser para llevarlo a nuestra vida cotidiana, pero para llevarlo a nuestra vida cotidiana nosotros tomamos decisiones a base de la estadística. Por ejemplo, ejemplo rápido, yo soy un heladero. Y encima vendo en un colegio, vendo en su colegio, que son solo para mujeres. Entonces, veo y hago mi encuesta en distintos lugares para ver qué sabores de helado le gustan más a los niños y las niñas. Y me sale que a las niñas les gusta más el choco chips y a los niños les gusta más el chocolate. Si yo voy a vender helados en un colegio de niñas, ¿qué voy a comprar? ¿Chocolate o choco chips? Choco chips. Porque, ¿qué me dice la estadística? Porque a las niñas les gusta más el choco chips y si compras chocolate va a ser una pérdida. Exacto. Señoritas, entonces ahora que ya tienen más o menos la idea un poquito más clara, ¿para qué sirve la estadística? Tomar decisiones. Para la recolección de Para datos. saber qué es lo que quiere la gente. Para saber qué es lo que quiere la gente y qué hacer yo. Porque lo importante es qué voy a hacer yo. Cuando se hacen encuestas políticas, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Para qué lo usan, por ejemplo? Saber la aprobación del pueblo sobre una persona. Para ver la aprobación del pueblo y para saber si que los está haciendo está bien o no. Cuando se hace una encuesta para elecciones, ¿para qué me sirven las encuestas para elecciones? ¿O a quién le sirven las encuestas para elecciones? Le sirve a la OMP. Para obtener un resultado. Y para saber sobre la opinión, sobre lo que opinan. A ver, señorita Diana Malma, que no le he leído hoy día. No le he leído en matemáticas, al menos. ¿Quién paga las encuestas de las elecciones? Y eso que lo paga el Estado es mentira, no lo paga el Estado. No sé. Bueno, las encuestas señorita Malma, las encuestas de la estadística para las elecciones lo pagan los partidos políticos. ¿Para qué, profesor? Lo pagan para decir, oye, mira, hemos hecho este trabajo político para ver si es que, para ganar votos, y estamos al fondo. Entonces lo que estamos haciendo está pues mal, ¿no? ¿Qué hago? Cambio de ruta, cambio de idea, busco otra forma. Para eso sirven las encuestas, para tomar una decisión de si lo que estoy haciendo está bien o no, o para saber qué comprar o no. Así de sencillo es la estadística. Ahora, la estadística tiene tres magnitudes, ¿no? Media aritmética, mediana y moda. Que si empezamos a hablar de media aritmética y le metemos fórmula, no me gustan las fórmulas. Pero bueno, vamos a hacerlo súper sencillo, comenzando con el más sencillo de todos, la moda. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra moda? El más popular. A lo que más se repite, lo que tiene más frecuencia. Que tiene más frecuencia. Señoritas, cuando ustedes quieren comprarse una ropa, ¿se van a comprar una ropa de los 80 o algo que sea la moda?
Algo está de moda. No, Está de moda, que es la ropa de los 80. Que es la La ropa de más los barata. 80 ahora, pero hace unos años no. ¿Por qué? Porque tú quieres estar a la moda, quieres verte bien y quieres verte parecido al resto. La moda en general es lo que la gente más prefiere. Por eso se llama moda. Y esto dice límite inferior entre el ancho de diferencia absoluta. Ya es un formulón. Esto es fórmula. Con esto lo resuelven. Pero ¿saben cómo es la forma más práctica? Ahí, Cuando les Es piden más práctico. intervalos, así de seco, yo les digo, ¿qué intervalo es el más popular? El 2. el ¿Qué tiene? segundo. Segundo. ¿Seguras? Yo me diría el cuarto. Ah, no, El cuarto. El cuarto intervalo, el cuarto No intervalo. conté, no conté. ¿Por qué? Porque simplemente Porque hay Porque tiene- 9. tiene más. Ujú. Claro. Agarro, Tienen miro, más preferencias, se repiten más veces. se repite más veces. Miro, 9, ya, listo. Listo. Ahí está, ese es el concepto de moda. Tiene toda esta fórmula que es increíble porque es el límite inferior del intervalo modal y todo un tema muy grande. Pero si ustedes solamente quieren saber, a grosso modo, cuál es el intervalo ¿dónde está la moda? Miren dónde hay mayor cantidad, ahí está, listo. ¿Se acabó? Ahora, otro término es la media o mediana o media aritmética, que no es otra cosa que saber, de entre todos tus datos, cuál es el que está en la mitad, o cuál es el promedio de todos los valores. Ya, hacer promedios es sencillo, no me digan que no, señoritas. O sí, Sí, es sencillo. Es fácil, es fácil. sumas y divides, ya está. Ajá. Pero, profe, ya, sumo y divido cuando hay datos así bien dispersos, ¿no? Pero si hay datos agrupados o datos por intervalos, ¿cómo lo hago? Bueno, acá dice que dos personas entre 20 y 24 años han dicho 22. ¿Qué cosa? Ni idea. Ah, ya, dos personas, miren, es que esta tabla está así, dice, la tabla meteorológica de temperaturas de promedio de cada mes, de cada día del mes de febrero del 2019. Ya, entonces, 2 días de febrero han estado a 22 grados. ¿Qué hago yo? Lo multiplico para saber la cantidad total. ¿Cómo hago, profesor? Siempre que tengan una tabla de frecuencias, es que a esa tabla siempre nos va a faltar un dato, que es el dato que siempre vamos a tener que rellenar. Ay, el de la mediana sí está bien feo. Límite inferior, frecuencia absoluta acumulada en el derivo intervalo, frecuencia absoluta. Se habrán dado cuenta que a su profesor no le gustan las fórmulas. Prefiere analizar. Pero vamos a intentar hacer un ejemplo con todos los datos y vamos a ir explicando poco a poco. ¿Sí? ¿Para qué, profe? Para ganarle al día y terminar más relajados. Muy bien, dice, en el siguiente cuadro muestra la cantidad de toneladas de espárrago orgánico exportado por cienta compañía peruana en los últimos 6 años. Muy bien. ¿Esta tabla me es suficiente los datos o algo me falta? Le falta el promedio. Aunque esto de acá está bien sencillo, ¿Cuál es? porque no hay frecuencia acumulada. Ya, es que estas diapositivas están así muy chafitas. Vamos a hacer esto rápido. Pregunta, señoritas. ¿Estos datos son en frecuencias acumuladas o solamente son así, datos dispersos? Datos dispersos. Son datos dispersos, datos puntuales. O sea, en tal año se vendió tanto, en tal año se vendió tanto, en tal año se vendió tanto. No me está diciendo que entre los días 13 y 15 se vendió tanto, entre los días 17 y 19 se vendió tanto. No, es algo bien puntual. Cuando es algo bien puntual y queremos hallar la mediana, lo único que tenemos que ver es el valor que está entre todos ellos, el del centro. Lo giramos, vemos nuestros datos así acomodados como están y buscamos el que está en el centro. Que debe ser entre él y él, entre el 2.5 y 4.6. En estos casos es solamente sumar y dividir. Por eso les digo, para datos lineales, para datos así puntuales, es bien sencillo. Pero yo no quiero los datos puntuales. ¿Por qué? Dice, la siguiente persona representa la edad del grupo de personas. Si la mediana es 32, calculará. Ya. Este es... ya sé cómo vamos a hacer esto. Ya. Profe, pareciera que no sepa el tema. Sí me sé el tema, solamente que quiero encontrar una forma más sencilla de que lo puedan ver. No me gusta cuando lo hacen tan técnico. Bien, señoritas, ¿cuál de esos valores es el menor?
21. 21. 21. ¿El siguiente valor cuál sería, señoritas? 23. 23. 3. 23. ¿El siguiente? 32. 32. 23, ¿no? Sí, otro 23. Hay otro 23, ¿no? Pero ya, vamos a dejarlo ahí el 23. ¿De ahí cuál? 32. 32. Aunque debemos ordenar... Sí, porque tenemos que ordenarlos todos juntitos. 32. ¿De ahí? 34. 34. Tengo que ir poniendo puntos a medida que las escucho. Ya, listo. Tenemos el 32, el 34, luego 36. 38. 36, 36. 36. 38, 42. 42 y 45. Ya. Y 45. ¿Cuál es el significado de mediana? ¿De medio? El del promedio. La mitad. Rayos. No. Hay dos conceptos, por eso les digo. Está... Right. No, no, la media sí. se la suma de todo entre, Ujú. bueno, la cantidad de numeritos que hay. La mediana Yo es el que dije está en el La centro. marca de clase. No dije. Ya. Voy a ponerlo así porque los conceptos parece que están así medios dispersos todavía. La moda es el que más se repite, ¿no? Sí. La mediana es el valor del centro. Y la media, El promedio. este es el promedio. Ya, eso es Así así. dije yo. Esto es lo único que tienen que saber. El resto no importa. Lo importante es que sepan estos tres datitos. ¿Qué nos están pidiendo acá? ¿O qué nos están dando de dato? Promedio. Que la mediana es 32. Bien. ¿Cuántos datos tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 datos, ¿no? Díganme sí o no, chicas, por favor. Sí. Sí. ¿Qué tenemos que hacer para el promedio de 10 datos? Sale 26, ahorita lo vamos a ver. Dividimos entre 10 y tenemos que hallar la suma de todos los valores, que son los X de Y. Para nosotros, X de Y son valores. ¿Qué valores, profesor? 21, 23, 23, 32, 34, 36, 38, 42, 50 y A. Esto lo vamos a hacerlo así. Porque para eso tenemos la tecnología de nuestra parte. Y también porque me da pereza empezar a sumar esto a cabeza, ¿no? Bien, veamos. Díganme los valores, señoritas, para sumarlo rapidito. 21 más 23, más 23, más 32, más 34, más 36, más 38, más 42, más... ¿Ven? Ese es un poquito rápido. Eso fue demasiado rápido. Sí, lo siento. Hasta yo me perdí. 21 más 23 más 23. 21 no, 23, 23. Sí, está bien, no borre. Ya borró. Lo borré. No, sí, es que también está mal esto, porque ahorita va a salir esto, ya. Es 21 más 23 más 23 más 32 más 34 más 36 más 38 más 40 más 42 más 45 más un valor más. Porque no tenemos ese valor. Entonces tenemos 294 más A sobre 10. ¿Por qué 10, profesor? Porque tenemos la cantidad de datos 10. Eso tenemos que recordarlo siempre. Esto debe ser igual, si lo estoy haciendo así creo que se ve mejor. Esto es igual a 32, que es lo que nos dicen, ¿no? Señoritas, ¿qué hay que hacer acá? Rapidito. El 10 pasa, pasa a multiplicar. Restar con 294. Muy bien. Señorita Quinto, ¿es usted? A veces le falla el internet, por eso sí. Sí, pero yo le entiendo. A mí también. Pero yo las entiendo, claro. Ya, entonces, ese 10 que estoy dividiendo pasamos a multiplicar. Si a mí también mi celular, mi computadora me dejara trabajar tranquilo. Profesor, estoy sufriendo con mi conexión, lo siento. Señorita Quinto, está rapeando. Ese 294 pasamos a restar. Tranquila, no se preocupe, yo le entiendo. Y una vez que resta, solamente nos queda restar. Que sí, como dijo la señorita, es A es igual a 26. Profesor, entonces, cada vez que yo tenga datos dispersos, no datos agrupados, ni una tabla, si yo quiero hallar la media, tengo que
hacer la suma de todos mis valores entre la cantidad de valores, esa es mi medio. Por eso le decía, ese es el promedio. ¿Escucha alguien por ahí? ¿El señorita David y el señorita Espinosa? Bien. Voy a preguntar algo rapidito mientras que... no, ya no le voy a poner puntos por acá. Ahí está, listo. Bien, perfecto. Hasta ahorita, eso de aquí es lo más sencillo. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo? Por ahora no. Esto es sencillo. Venimos aquí y nos dice, espérense, voy a borrar esto. Dice, ya. Se tienen las siguientes notas de los estudiantes en el curso de estadística. Determina el valor de la mediana y la moda. Para esto, señoritas, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Una tabla. Ordenar los datos. Tabla, ajá. ¿Quién dijo ordenar los datos? ¿Cuál de las dos señoritas Barrón? Mariana. Mariana, ya, listo. También escuché a alguien más por ahí. ¿Quién dijo? ¿Nadie más? Samantha fue Los Samantha. datos. Ah, sí. Ah, que sí. Ya, señorita Kesne. Ya. Hay que primero ordenar los datos, profesor, porque así dispersos como los tiene no sirve para nada. Claro, porque necesito, como yo quiero hallar la mediana, y la mediana es el dato que está en el centro, yo sí o sí necesito ordenar estos datos. Entonces, al igual que la vez pasada, a ver, ayúdenme a ordenar, señoritas, rapidito. 11, 11. 12, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 13, 14, 14. Miren la cantidad de 13 y la cantidad de 14, por favor. Una nomás. 15, un 15, un 15, un 14, un 13. Hay dos 14. Sí, dos 14, un 15, Un 16. un 16, Dos 16. Y un 17. 17, Y un 18. 18. Un 316. Claro, tienen que ver, por eso les digo, tienen que tener mucho cuidado con los valores repetidos, ¿sí? No es poner solamente el único, hay que poner todos los valores. 16. ¿Hay 316? Sí, hay 3. Sí. Señorita María Paz, tranquila, ya lo entiendo. Ya, Un 16. bien. Señorita María Paz, entra y vuelve a entrar, si no, para que mejor. Que hable una. María Paz, tranquila. Bien, señorita Betsabe Ramos, Sí, profesor. ¿cuál es el valor que está en el centro de todos ellos? Sí, falta uno. ¿Falta uno? Son 12. Que no, creo que es De hace rato. mensajes de hace rato. ¿Qué? El 14. ¿Es uno o dos los que están en el centro, señorita? Serían 2. Serían dos, muy bien. ¿Cuáles son, por favor, señorita Ramos? El 14. Ya. ¿El 14 y el? El 15. Muy bien. Cuando tenemos que son dos valores, lo que hay que hacer es sumar y dividir entre 2. 14 más 15 entre... 14 más 15 entre 2. Ya, sí, algo así, profe, aunque sea, tómese su tiempo. Ya. 14 más 15, señoritas. 29. 29 entre 2. 29 entre 2. 14.5. 14,5. 14.5. 14,5. Gracias, señorita Ramos. Gracias, señorita. Me lo paso otra vez. Bien. Cuando yo tengo que hallar la mediana, lo primero que tengo que hacer es ordenar mis datos. Y lo segundo es buscar entre los... Si son impares, bacán, porque es solamente el del centro. Pero si son pares, lo que tengo que hacer es obtener la semisuma para poder obtener el valor de la mediana. Ahora, ¿cuál es la moda, señoritas? ¿Cuál de estos es el valor de la moda? 16. 16. ¿Por qué, profesor? Porque es la que más se Repite más. Se repite más veces. Vemos aquí, por ejemplo, el 11 se ha repetido. Voy a marcar de morado solamente los que se han repetido una vez. Voy a marcar de
amarillo los que se han repetido 2 veces. Profesor, amarillo nunca se nota. Sí, bueno. Y voy a marcar de verde los que se han repetido 3 veces. Por ende, la moda es el 16, que es el valor que más se repite. Esto no me parece difícil. ¿A ustedes, señoritas? No. Tampoco. Y si hay dos Tampoco. modas. Easy. Y si hay 2 modas, las 2. Ahí sí no se semisuma y divide entre 2. Son las 2, señoritas, ¿sí? ¿Por qué, profesor? Porque la mediana, en realidad, es una ubicación en el centro de mis datos. Mientras que la moda es que más se repite. Por eso no puedo sumar y dividir entre 2. Porque tendría un dato que no es real. Tiene que poner la moda es tal y tal valor. Si es que son 2 o más. Bien. ¿Dudas con todo lo que está aquí? Es sencillo. Ahora venimos con la gráfica con barras. Bien. En el siguiente gráfico estadístico se muestra el jornal diario de un grupo de obreros de una empresa. Si se paga en promedio 53.40, calcular el valor de A. Ya, señoritas. Estos datos que tenemos aquí, ¿se entiende así nomás o necesitamos convertirlo en una tabla? Convertirlo en una tabla. Tabla. Profesor, nos falta convertirlo en una tabla porque los datos así no se entienden. Muy bien, vamos a hacer esto. Así enseño yo estadística primero y secundaria, porque enseñarles con pizarrito a veces es complicado. Bien, voy a llamar a la señorita Zafiro Rojas. Esto es... Señorita Zafiro. La leo. Ok. Bien, si no, la señorita Valeria Sánchez. ¿No está tampoco? Bien, llamaré entonces a la señorita Briana Tello. Sí. Ya escucho. Señorita Briana Tello, ¿cuál es el valor del primer jornal? ¿Entre cuánto y cuánto debe estar? A ver, comenzamos en 30 y terminamos en 40 ya. Cuando tenemos así, lo que tenemos que hacer es... No, pero acá es 40 y 50, 50 y 60, 60, 70 y 80. Sí, está bien. Acá comenzamos entre 30 y 40. Comenzamos con el valor inicial dibujado con mi corchete, 30, y terminamos en 40, ¿no? Siempre cerrando con esto que está aquí. Profe, no se nota nada. Tienen razón. Bien, ahí se ve mejor. Muy bien. ¿Y cuántas personas, señorita, tienen entre 30 y 40 soles de jornal, de sueldo? Hay 3A trabajadores que tienen este jornal. Muy bien. Gracias, señorita Tello. La señorita Geraldine Horna. Señorita Horna, la leo. La señorita Alessandra Rojas. No, fe, ya, señorita Horna. ¿Por qué se demora tanto siempre? Señorita Horna, el intervalo. Ya. Ya, señorita Horna, dígame. El siguiente intervalo, porque el primero lo hemos puesto entre 30 y 40. El siguiente intervalo estaría entre 40 y 60. 40 y 50 ya. Hay que poner siempre, por favor, chicas, ya me estaban asustando. Entre 40 y 50. Muy bien. ¿Y cuántas personas están cobrando entre 40 y 50 soles? Muy bien. Están 2A trabajadores. Muy bien.
Gracias, señorita Horn. Maricielo Iglesias. Sí, Señorita Maricielo, el siguiente intervalo. es de 50 a 60, De 50 a 60, muy bien. tiene 15. Y hay 15 personas. Profesor, ¿entienden qué significa esta barrita que está acá a la derecha? Sí, ¿Qué significa? abierto. Que no Abierto. tome ese valor, ¿sí o no? Ujú. O sea, ganan menos de 40 soles, entre 30 y menos de 40. Se pueden ganar hasta 39,90, no más. Muy bien, gracias, señorita Iglesias. La señorita Dayana Mendoza. Siguiente intervalo, señorita. Rapidito, rapidito. Ay, me equivoqué. ¿Qué pasa, señorita Gaby? Tranquila, yo le bajo la mano. Ya, dígame, señorita Gaby, le escucho. No, que pongo a bajar la mano y se sube, no sé por qué. Ya, listo, ya le bajé yo. Tranquilo. Señorita Mendoza, dígame. Ok. Siguiente, entonces. La señorita Ariana González. Profesor. Ah, sí, sí me respondió la señorita Ariana Mendoza. Se demora, pero sí responde. Ah, bueno, ya. 60 y 70. Ya, señorita. ¿Y cuántas personas tienen entre 60 y 70 soles de jornal? Le ayudo porque no se nota bien tampoco. Ah, ya, 6. Muy bien. Hay 6 personas que ganan entre 60 y 70 soles de jornal. Ya, señorita. Ay. Ah, ya. ¿A quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Ariana González, la que había llamado. Sí, Ya, señorita Ariana González. Último intervalo. de 70 a 80. De 70. De 70 a 80, pues, profesor. De 70 a 80. Muy bien. ¿Y estos? ¿Cuántas personas hay de entre 70 y 80? 9. Hay 9 personas, profesor. Muy bien. Con esto que está aquí, nosotros tenemos el número de trabajadores que están ganando este sueldo. Pero, ¿sabemos exactamente qué valor del jornal tiene cada uno? O sea, porque nos dicen entre 30 y 40. Pero no dicen 30 tantos soles ni nada, ¿sí o no? No es como este caso, por ejemplo, que nos dan que la temperatura hay frecuencia 2 y este es un valor de 22, ¿sí o no? Nos falta este valor, el XI. Bien, para esto, a ver, todas aquí, bien. Como tenemos una tabla con intervalos, este es el jornal, pero estos son los intervalos, ¿sí, señoritas? Aquí atentas todas, por favor. Y tenemos un número de trabajadores, que estos son las frecuencias. Lo que nosotros necesitamos obtener son... Vamos a moverlo un poco más acá, voy a hacer un poquito más chiquito. Lo que nos falta son los XI, que son los valores, ¿sí? Pero, profesor, ¿estos valores cómo los obtengo? Para nuestro caso, lo que vamos a hacer es sumar y dividir entre 2. Nada más. ¿Pero qué sumamos y dividimos entre 2, profesor? El jornal. El intervalo. Estos valores de aquí, estos valores XI, este valor que está aquí, va a ser siempre la semisuma del intervalo, señoritas. Profesor, semisuma, ya. En cristiano. Los valores XI siempre van a ser el intervalo menor menos el intervalo mayor entre 2. O sea, la suma de los intervalos entre 2. Entre 2. Más sencillo no se puede explicar. Por ejemplo, señoritas, ¿qué intervalos tenemos aquí? 30 y 40. Entonces sería 30 más 40. Vamos a hacerlo completo. Entonces, para que el Excel lo haga. 30 más 40 sobre 2, porque estoy dividiendo. Lo siento, Excel me falla a veces. 30 más 40 sobre 2. ¿Qué hago? El intervalo menor más el intervalo mayor entre la mitad. Muy bien. Sí, siguiente, señoritas. A ver, cualquiera, dígame cuál es el valor. 45. Está bien.
Sí, es 45. Es que no es difícil, solamente es sumar y dividir entre 2. Siguiente valor, señoritas. 55. 55. G. ¿Dónde está Silvia? Ya. ¿Dónde está Iglesias? Ya. Señorita, Ariana González también le puso su punto, ya. Señorita Luciana Espinosa, Profe, dígame, ¿el valor de este intervalo cuál sería? 55. 55. O sea, recuerden que siempre es la semisuma entre 2. ¿Quién me está escribiendo el chat? Ya. Valeria Verástegui. Sí. Siguiente intervalo. El de 50 y 60. Ujú. Sí, ¿no? Entre el 60 y 70. El 65. 65. Muy bien. Gracias, señorita Verástegui. Y por último, la señorita Nicole Condori. Sí, profesor. Señorita Nicole Condori, el valor que vamos a encontrar en el último intervalo, ¿cuál sería? 75. 75. No es que esté aumentando de 10 en 10, profesor, sino que está aumentando, siempre es la semisuma entre 2. Bien, yo ya tengo acá los números de trabajadores. Voy a minimizar esto, voy a poner trabajadores nomás, porque se ve grande. Trabajadores y los valores. Ya tenemos los números de los trabajadores, los valores. ¿Qué más nos falta, señoritas? La frecuencia absoluta con... Lo que nos Aquí. falta para poder hallar nuestro valor es multiplicar los trabajadores por los valores. ¿Cómo así, profesor? Eso. ¿Se acuerdan cómo nosotros hacemos para obtener la mediana? La media. La suma y se divide. Se suma y se divide. Sumo que él más él más él, más él más él más él más él más él más él, y los divido. ¿Sí o no? Pero en este caso, yo no sé cuánto tiene cada uno de estos 3A trabajadores, pero sé que en promedio deben tener 35. Entonces digo que este A más este A más este A, que cada uno tiene 35, es decir, 35 más 35 más 35. Como son 3A trabajadores, sería la multiplicación de 3A por 35. No entendí, profesor. Ya, vamos a este caso que es un poco más normal. De estos 6 trabajadores, porque yo tengo 6 trabajadores, yo no sé cuánto ganan, pero sé que ganan entre 60 y 70. ¿Sí? Para hacerlo más sencillo, nosotros decimos, bueno, ¿saben qué? Todos me van a ganar el promedio. Todos me van a ganar 65 soles. Bien, entonces tendría que sumar 6 veces 65, ¿no, señoritas? Sí. Claro, pero sumar 6 veces 65 es igual a multiplicar 65 por 6. 65 por 6. Lo mismo pasa aquí. Ya, son 15 trabajadores que ganan 55 soles. Pues 15 por 55. Ese es el concepto básico de la multiplicación. Siempre recuerden. Esto es por 65. Siempre recuerden, cuando ustedes ya quieren hallar la frecuencia, quieren hallar la media, necesitan la multiplicación del número de trabajadores, número de ventas, todo lo demás, lo que nosotros conocemos como frecuencias, multiplicado por el número de valores. Esto es parecido a física. La frecuencia es cuántas veces se repite algo. Es casi el mismo sentido. Pero acá nos están diciendo, y eso es lo más difícil en realidad, 2A por 45, lo siento, 2A por 45. Acá nos están diciendo que el promedio de todos ellos, el promedio del sueldo, es de 53.40. 53.40. Profesor, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, tú ya tienes cada uno de estos valores. Así como hicimos en el caso anterior, lo que tenemos que hacer es sumar cada uno de los valores. Estos 3 son sencillos, porque esto no es nada más que la suma. Bueno, que sumar los valores numéricos, ¿no? 6 por 65, 9 por 75. Ya. El problema son estos 2 que están acá arriba, porque ellos tienen un valor A. En este caso, ¿qué hacemos, profesor?
Vamos a multiplicar solamente los números y nos quedamos con las variables. 35 por 3, señoritas. 105. 105A. ¿Y 45 por 2? 90. 90. 90. Muy bien. Ya tenemos los valores con los A y los valores numéricos. Hay que sumarlos, ¿sí? Que sería, vamos a ponerlos así nomás. 825 más 390 más 675 más 675. Me da un valor numérico. Pero a esto, 1890, hay que sumarle los valores con A. Estos valores con A son 195A. Muy bien. Esto de aquí es toda mi suma. ¿Me basta con eso o qué más tengo que hallar? La tienes que hallarla. Recuerda que tenemos las sumas, pero el ¿Puede promedio... El ¿qué era número el- ¿Cuál era el promedio, señoritas? ¿O cómo hallaba yo la media? 53. del número Todos los valores entre la cantidad que hay. La suma de valores entre la cantidad de trabajadores. Así que me Claro. falta sumar Ujú. estos valores que están aquí. 15 más 6 más 9. Esto es 30 más 5. Muy bien. Eso es lo que no me gusta cuando se trabaja así con estas tablas, pero es necesario. Muy bien. ¿Qué tenemos, profesor? Cuando ustedes hagan estas tablas, usualmente en el 99% de los casos, por favor, todas atentas aquí, solo me dan esta tabla que está acá, que es la tabla de intervalos y frecuencias, ¿sí? ¿Cómo hallo esto, profesor? Con la tabla, te lo pueden dar así ya escrito, ¿sí, señoritas? Tabla escrito o tabla, cualquiera de las dos, siempre son las mismas situaciones. Profesor, si ese es el caso, o sea, si es tabla, ¿qué tengo que hacer yo para poder resolver el problema? Para poder resolver el problema, lo primero que vas a hacer es obtener estos valores, los XY. Los voy a poner de borde más suavizado y lo voy a pintar de un color más normal. Bien. Lo primero que tenemos que hallar estos XY valores. ¿Cómo yo hallo estos XY valores, profesor? Estos XY valores son la suma de los intervalos entre 2. ¿Sí? En este caso, 35 viene de 30 más 40 entre 2. 45 viene entre 40 y 50 entre 2. 55 viene de 50 más 60 entre 2. Y así sucesivamente. ¿Esto se entiende, señoritas? Sí, profesor. Sí, se entiende. Lo segundo que tienen que hallar es este que está aquí. Que es, acá siempre abajo van a ir los totales. ¿Este qué total es? Es el total de trabajadores. Puedes poner el total del valor XY, pero este no nos interesa mucho. El que más nos interesa es el total del XY más F de XY, que es este valor que está acá. ¿Sí, señoritas? Ven, me olvido. Sí. Lo segundo más importante que tienen que determinar, vamos a pintarlo de otro color, es los valores de F de Y por XY. ¿Qué valores de F de Y por XY, profesor? El por el, ¿sí? Estos dos valores, la multiplicación de las frecuencias por el valor promedio. Una vez yo hago estas multiplicaciones, lo sumo y la suma me tiene que dar aquí abajo. Muy bien, hasta ahorita, ¿preguntas, dudas? No. ¿Nada? ¿Nada? Todo claro, profe. Bien. Por último, miren aquí, por último, lo tercero que tenemos que hallar ya cuando tenemos esta tabla con nuestra jornal, o sea, con nuestros intervalos, con la frecuencia, con los valores y con las multiplicaciones, podemos empezar a hallar, por ejemplo, la media. La media, sí, pues, la media. ¿Qué es la media? Es esta suma que está aquí entre, vamos a ponerle, entre este valor que nos ha salido de la suma de trabajadores. Es este valor que está aquí. Profesor, no lo veo bien en este caso. Ya, vamos a hacerlo con la pizarrita para que lo vean, ¿sí? Antes voy a borrar esto. Ya. La media es la división del total del F de Y por XY, o sea, de los valores que están acumulados. 95A. Me avisan si se pierden, por favor, señoritas, porque no estoy seguro si es que lo estoy haciendo para que se entienda o no.
tienen que entenderlo, y si no, me preguntan y les explico de nuevo. Sobre el total, pero el total es 3A más 5A. Listo. ¿Qué más nos falta, profesor? Lo que nos falta es hallar la media de ellos dos, pero a nosotros ya nos han dicho cuánto es esta media. Esta media, según el problema es 53,50. Venimos aquí, ponemos acá y ponemos, esto es igual a 53,40. Bien, señoritas, ¿qué falta? ¿Qué nos sobra? ¿Qué necesitamos hacer? Yo quiero hallar A, que es el valor que nos dicen. Multiplicarlo ya. por 53,4. Lo de abajo multiplicar con lo de... Con Pasarlo a 53.40. multiplicar. Este que está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar. Multiplicar. 980 más 190. También tendría que determinar el valor que no puede ser A o no. Podrías determinar el valor que no puede ser A recordando que lo de abajo no puede ser 0. Pero vamos primero a obtener qué valor nos sale. No creo que nos salgan dos valores, porque como es una ecuación con el exponente de la A es 1, tiene que salirnos una solución. Si fuera 2, ahí sí nos saldrían dos soluciones. Pero me parece que aquí nos va a salir 1 y no vamos a necesitar qué valores nos puede tomar A. Muy tranquilamente podemos trabajar así. Bien, esto es 53,40 multiplicado por 30 más 5A. Esto vamos a dejarlo así, 1890 más 195A. A ver, la multiplicación de aquí, señoritas. A ver si lo hace más rápido que yo, porque mi cabeza, a ver si lo puedo hacer a la cabeza. Esto es 2 llevo 1, 3, 9 llevo 1, 5, 15, ya. ¿Le salió a alguien? 602. 1602. 1602 más, porque este 1602 ha salido porque yo he multiplicado él con él. Ahora me falta multiplicar él con el otro lado. ¿Sí? Por favor. Todas, porque he visto varios errores así a la hora de que se han estado de las tareas. Por favor, hay que tener cuidado, ¿sí? Este 5 por 4 se hace 20, lleva 2. 3 por 5, 15, con los dos que llevaba 17, llevo 1. 5 por 5, 25, más 1 que lleva 26 y 7. 67A. Muy bien, señoritas. ¿Qué más tengo que hacer aquí? Se resta. Cambiar la posición. Cambiar las posiciones. Ajá. Este que está sumando pasa a Restar. restar. 1890 menos 1602 debe ser igual. Y este que está sumando, Vas a restar. Vas a restar. 7A menos 195A. El de aquí me parece que tiene que ser 288. 288. 288. Yo diría que Sí. 188. Sí, 288. 288. A ver, sumen bien. Oh. Ah, sí, no, 288. Está bien. No vi bien el 8. Bien, y en el otro lado la resta, ¿cuánto sería? Sí, no. 32. 72. 72. 72 A. Ya. Ese 72 que está multiplicando pasa a dividir. Sí. Sí, hasta yo me canso de hacer esas operaciones. Que 4 A. ¿Verdad? Sería 4 A. 4. 4 es igual a. Ah, es igual a 4. Bien. ¿Se entendió esta operación? Porque en realidad es Sí. operar. Sí, está fácil. ¿Qué es lo más importante en realidad, profesor? Rellenar el cuadro. Esto es lo más importante de todos los problemas de estadística. Tener un cuadro ordenado e ir llenando los valores a medida que me vayan saliendo, ¿sí? Entonces, prefiero que todos vayan a la izquierda. Listo. ¿Cómo voy a hacer esto? Ahorita vamos a hacer otro ejemplo más de mediana y les voy a dejar un problema para la próxima clase, que es tarea para todas y van a ver... y es como la tarea que dejé en trigonometría. La hacen, le toman foto y me la mandan. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahorita, ¿dudas, preguntas de esta parte? No. No, ya vamos a hacer otro ejemplito más y con ese ejemplito más o menos debemos darnos una idea. Cancelar, porque vamos a volver a utilizar estos cuadros. Muy bien, ¿qué era lo que nos decía? Nos dicen calcular el valor de A. ¿Cuánto vale A? 4. 4. 4. 4, ya. Entonces, no necesito esto lo voy a borrar. Cualquier cosa, revisen el YouTube, ahorita lo subo, ahí va a estar la respuesta. Pero vamos con la siguiente pregunta. Muy bien, dice, en el siguiente cuadro, muestra los pesos de un grupo de trabajadores de una empresa. Calcular el valor de la mediana y la moda. En este caso, vamos a calcular los tres valores. La media, la mediana y la moda. ¿Sí?
¿Para qué, profe? Para practicar y para que quede en claro el tema. Hay que recordar que para nosotros la mediana es el más sencillo. Tenemos que completar con los XY, con los XY, F de Y, hacemos la suma y dividimos. Es el más sencillo de todos. Este es un poco más complicado, porque aquí tenemos que trabajar con la frecuencia acumulada. Les voy a enseñar cómo hacer la frecuencia acumulada también. Y vamos a utilizar este formulón para obtenerlo. No me gusta, definitivamente nunca me ha gustado, pero vamos a intentar obtener, ¿sí? Vamos a hacerlo bien. Y por último, la moda, que también vamos a utilizar esta fórmula, pero ya saben, la diferencia entre la frecuencia absoluta del intervalo modal y el intervalo anterior. Frecuencia absoluta del intervalo modal, ya, y el intervalo anterior, ya. Definitivamente no me gustan las fórmulas, pero vamos a resolverlo, ¿sí? Este cuadro que está aquí, vamos a pasarlo al Excel rapidito, ¿ya? ¿Por qué, profe? Porque en el Excel lo veo un poquito más ordenado. O no sé, ¿qué dicen ustedes? ¿Lo hago ahí nomás en la tabla o en el Excel mejor? La misma cosa. Misma cosa. Son pesos de un grupo, o sea, vamos a ver los pesos de una persona, trabajadores, otra vez frecuencia, y nos va a faltar obtener estos valores. Esto lo voy a borrar, este lo voy a borrar. Voy a agregar una más, que va a ser la tabla de frecuencias acumuladas. Está por aquí. Insertar. Listo. Ya, ahorita vamos a ver todo esto, ¿sí? Bien, acá dice que son de 50 a 60. ¿Va? Vamos a hacerlo rapidito. Es que no me gusta hacerlo así hacerlo en mano porque a veces cuando lo quieres hacer bonito en una tabla y no tienes mucha práctica con las tablas, te sale raro. Y terminas confundiendo más al alumno que viéndolo bonito. Muy bien. Ya, vamos a terminar. Este que está aquí también es otro. Bien. Inicialmente tenemos esta tabla que está aquí. 24, 16, 30, 12 y 18. Bien. ¿Qué valor? Ya, esta es la frecuencia acumulada. Lo primero que tenemos que hallar, señoritas, en esta tabla es nuestra frecuencia acumulada. ¿Alguien me puede decir cómo hallamos las frecuencias acumuladas? El primer número se pone igual y se suma con el otro lado. Sí. Con el anterior y así. Más que nada, señorita Iglesia, ¿dónde está? Ahí. Más que nada lo que vamos haciendo es, ponemos el primer valor y el siguiente tiene que ser la suma del acumulado con el siguiente. El más el, miren, estos dos me tiene que dar el siguiente. Por favor, aquí todos atentos. Esto es igual a 24 más 16, 40. En el siguiente, 40 más 30. 70. Señorita Carla Calle, ¿está? Señorita Carla. Nada. Bien. ¿Quién me puede decir el siguiente, por favor? 82. 82. ¿Y el último? 100. 100. ¿Alguien me puede decir la suma de todos ellos? 100. 100. 100. Cositas a recordar. Vamos a ponerlos de un color que se note. El último valor de la frecuencia acumulada siempre va a ser el total de los datos. ¿Sí, señoritas? Sí, profe. Eso es práctico. Y lo segundo, hay que recordar que siempre el primero se copia y el segundo va sumando, sumando, sumando encadenadamente hasta completar 100. Bien, ahora nos faltan los valores. ¿Cómo llamamos nosotros los valores, señoritas? La suma de los dos entre dos. Y se divide. Intervalos entre dos. La suma de los intervalos entre 2. O sea, 60 más 50, que 110 entre 2, 55. 55. Y de aquí es 65, 75, 85 y 95. Profesor, ¿qué? Lo he hecho demasiado rápido. Ya. Cuando hacemos estos intervalos, lo que siempre tenemos que hacer, señoritas, por eso les digo es siempre, es la semisuma de estos dos, 50 más 60, y los dividimos.
60 más 70 y los dividimos. 70 más 80 y los dividimos y así sucesivamente. ¿Sí, señoritas? Sí. Ya. No es difícil, ¿o sí? No. No. Bien. El siguiente que necesitamos es el valor de las cifras acumuladas. Y esto no es otra cosa que los valores multiplicado por las frecuencias. ¿Sí, señoritas? ¿Cómo, profesor? Bien. En este caso, ¿cuánto vale el valor dentro de este intervalo? ¿Qué dijo? El de aquí, los valores. 65. 65. ¿Y cuántas personas tienen aproximadamente 65? 16. 16. Ya está. A ver, profesor, de nuevo, ya. El valor entre el intervalo de 70 y 80, ¿cuánto es? 75. 75. ¿Cuántas personas tienen aproximadamente 75 kilos? 30. 30. Así se hacen los análisis. No es poner por poner, sino que por eso es así. ¿Cuál es el promedio entre el 80 y el 90, señoritas? 85. 85. ¿Y cuántas personas pesan 85 kilos aproximadamente? 12. 12. Y por último, entre 90 y 100 es 95. ¿Cuántas personas pesan aproximadamente 95 kilos? 18 personas. 18. Es bastante, ¿ah? Entonces, ¿qué nos falta, profesor? Nos falta la suma de todos los valores. Yo lo voy a hacer con el Excel, porque, bueno, tengo Excel. Pero ustedes pueden agarrar su calculadora y sumarlo. No hay ningún problema. Ya está. Ya tenemos el total de trabajadores, las frecuencias acumuladas, que las voy a pintar de otro color. No, el de acá. Bien, tenemos frecuencias acumuladas, que van a ser la suma de cada uno, los valores, que son el promedio de cada uno de los intervalos, y las frecuencias multiplicadas por las cantidades. ¿Cómo, profesor? Los valores, los promedios de los pesos de los intervalos multiplicado por cada uno. No entiendo, profesor. Bien. Por ejemplo, entre 50 y 60 kilos, yo no sé cuántas de estas 24 personas tienen esos pesos. Así que utilizo el promedio, que es 55. Y digo, si supongo que estas personas todas van a pesar aproximadamente 55 kilos, yo quiero el acumulado, ya. Entonces, 55 kilos por la cantidad de personas, 24. Y me sale. Y así sucesivamente. ¿Sí, señoritas? Sí. Sin dudas ahorita, por favor. ¿Dudas, preguntas, algo que no se haya entendido muy bien? Creo que no. ¿Todo tranquilo? Claro. Todo bien, profe. Es que no es difícil, solamente que sí hay que estar atentos, ¿no? Y luego de hallar esta tablita que está aquí multiplicando los valores por las frecuencias, lo que tenemos que hallar es la media. La media. ¿Cómo hallamos la media, señoritas? Dividiendo el total entre... Dividiendo el total de esta suma. La suma entre la cantidad Entre de 100. intervalo, entre 100, no sé. Entre la cantidad de trabajadores. Recuerden, ¿cómo hallamos nosotros el promedio? La suma de todos los objetos entre el número de objetos, ¿no? Sí. La edad de todos ustedes dividido entre la cantidad de ustedes, supongo que debe ser entre 16.5 y 17.5, no creo. Entre 16 y 16.5, aproximadamente su promedio, ¿no? Claro, eso es porque yo estoy hallando un promedio. El promedio me sirve para más o menos estandarizar a todas las personas. Igual acá, yo quiero estandarizarlas. Entonces necesito saber cuánto pesa cada uno. Pero como no sé cuánto pesa cada uno, pero tengo los intervalos, yo puedo hallar el promedio de cada uno dentro del intervalo. Y luego multiplicándolo por la frecuencia me da la suma de todos los pesos de los trabajadores. Como ya tengo la suma de todos, ¿entre qué lo tengo que dividir? 100, cantidad total. Entre la cantidad total. La cantidad de trabajadores. Ajá, entre la cantidad total de trabajadores. Y esto me saldría 73.5 kilogramos. ¿Hasta ahorita se entiende? Sí. Ya, entonces la media hay que recordar que es la suma de todo sobre la cantidad.
Sí, eso es más así es más sencillo de explicar. Es la suma de todos los valores entre el total. Pero cuando yo tengo intervalos y no sé esto, usualmente utilizo los promedios, lo multiplico por las cantidades y lo divido entre el total. Bien. Ahora, la segunda que nos toca, profesor, porque nos toca la segunda, es hallar la mediana. Para la mediana, lo primero que tenemos que hacer, señoritas, es encontrar el punto medio de todo nuestro problema. ¿Se acuerdan que nosotros ordenábamos y decíamos, ya, está aquí, entre estos dos valores, ¿no? Sí, lo teníamos que ordenar, identificar. Los del centro, algo así. Buscábamos entre los valores del centro y decíamos, ya debe estar por aquí, más o menos, ¿no? Ordenamos todos los valores y decimos, ya más o menos tiene que estar por aquí. Para este caso, cuando utilizamos intervalos, debemos buscar el intervalo central entre todos ellos. Pero ¿cómo, profesor? Hay que buscar la frecuencia acumulada. No la sencilla, sino la acumulada. ¿Sí, señoritas? Porque nosotros queremos hallar más o menos en la mitad, entre todos, entre la mitad, ¿dónde está? Vamos aquí. Hay 100 trabajadores. Entonces nosotros tenemos que buscar entre 50 y 70 trabajadores, ¿no, señoritas? Sí. Porque tenemos 100 valores. Y nosotros queremos el valor del centro. Debe ser la persona número 50. Lo más cercano sería 40. Se encuentra en tercer intervalo. Debe estar entre 40 y 70. ¿No? ¿Dónde está más cerca? ¿En 40? En No, 40, en 40. Es que miren, hasta acá hay 40 personas. Entonces sería 70. En tercer intervalo, tercer intervalo. Exacto, tiene que ser en el tercer intervalo. Lo voy a poner, vamos a ponerle otro borde. A ver, vamos a ver que es un borde bonito, con un color que resalte. Porque siempre utiliza este fucsia extraño. Sí, es que la verdad es bien sencillo de utilizar. Listo. Bien. ¿Por qué este de aquí, profesor? ¿Podría volverle a explicarte? Sí. Bien. Tenemos una cierta cantidad de trabajadores y para esto nos sirven las frecuencias acumuladas, para determinar dónde está el trabajador del centro. ¿Cómo hacemos esto? Fácil. Decimos que el total de trabajadores es 100. Ya. ¿Cuál es la mitad de 100? 50. Entonces vamos a buscar en qué intervalo debería estar la persona número 50, ordenadas de menor a mayor. Pero ¿cómo hago eso? Pues en los acumulados nos dice hasta qué número de personas van a estar. Aquí va a estar hasta la persona 24. Es como si tú ya los hubieras ordenado todo en fila y tú dices, tú eres la persona número 24 y tú eres la persona número 25. Entonces, hasta la persona 24 está aquí. De ahí la siguiente persona va a ser la 25. Y hasta terminar el intervalo va a ser la persona 40. En el siguiente intervalo, entre 70 y 80, va a estar la persona 41. Y ahí vemos, ya, acá comienza en 41 y termina en 70. Entonces, entre estos dos tiene que estar la persona número 50. número 50. ¿Se entendió esa parte o lo vuelvo a repetir? Sí, se entendió. Siempre que queremos hallar la mediana, no la media, sino la mediana, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el intervalo. ¿Y cómo encontramos nosotros el intervalo? Buscando en las frecuencias acumuladas. ¿Se entendió eso? Sí, profesor. Bien. Ahora nos dicen que necesitamos el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior aquí, señoritas? 70. 70. Ya, voy a ponerlos con nombres, ¿no? El límite inferior tiene que ser 70. ¿Por qué? Venimos aquí y decimos cuál es el valor más pequeño del límite, 70. Ahora, n medios es la cantidad total, o sea, es la cantidad total entre dos. Pero nosotros ya tenemos n, que vale 100. N igual 100. ¿Qué más nos falta? La frecuencia acumulada. -1. Menos 1. ¿Qué significa frecuencia acumulada menos 1? La Un anterior. lugar antes. El anterior. Sería el segundo intervalo. Antes. Exacto. Lo que pasa es que nosotros estamos en el tercer intervalo. Pero cuando dicen menos 1, se trata del intervalo anterior, que es el 40. 40. O sea, f de i menos 1 debe ser 40, que es la frecuencia acumulada anterior a la que yo estoy. ¿Por qué?
Porque mi frecuencia acumulada actual es 70. Es este cuadro, pues lo vamos a pintar de otro color para que se vea. Es este cuadro naranja, ¿sí, señoritas? Y Sí. como yo quiero el anterior, para poder hacer mi fórmula, tengo que ver el intervalo que está un poquito más atrás. Muy bien, ya tengo este y este valor. Me falta, pero la frecuencia I solita es más sencillo, porque esta es la frecuencia que nosotros conocemos, que es 30. 30. 30. Muy bien. ¿Qué nos falta? Amplitud. La diferencia. Amplitud. Amplitud. La A es la amplitud. ¿Qué es la amplitud, señoritas? Entre los intervalos. ¿Cuánto? El A es la Punto diferencia entre el final del intervalo y el inicio del intervalo. O sea, de cuánto en cuánto tú los has clasificado. Este que está aquí lo voy a poner, ese es la amplitud del intervalo. En palabras sencillas, esto es la diferencia que hay entre el intervalo final e inicial. ¿Sí? Por ejemplo, ¿dónde es el final? 80. El inicial, 70. Restamos 10. Bien, entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Pues tenemos que operar. La mediana debe ser igual. Vamos a poner acá. El límite inferior, vamos a poner 70, más la cantidad de valores, el n medios, como n vale 100, eso sería 50. No, lo voy a poner completo para que se pueda ver. 100 entre 2, que es este que está aquí. No, Fernando no tiene wifi, se le fue. Ya, que intente salir o volver a entrar, pero ya le puse nota. No se preocupe. Menos el valor de la frecuencia anterior. Recuerden el de aquí, la frecuencia acumulada anterior. 40. Todo esto, toda esta suma va a ir sobre el total de las frecuencias, este f de i. Este f de i para nosotros era 30. Acá faltó algo. Muy bien, ya tenemos la suma, las divisiones, solo nos falta multiplicar por la amplitud. Ahí está. Ahora sí. Entonces, profesor, ¿cuál es la mediana? Mi mediana es 73.333 periódico puro. Esto aproximadamente es 73. ¿Se entendió, señoritas? Es lo que no me gusta de las fórmulas. Porque literalmente hablando es solamente mirar hacer los pasos y mirar la fórmula. Nosotros vamos a intentar siempre, cuando trabajamos con tablas, completar valores e intentar obtener estos que están aquí. Siempre, límite inferior, venimos aquí, decimos, el inferior es 70. Número total, el número total es 100. Decimos, la frecuencia acumulada anterior, porque la frecuencia acumulada en la que estoy es 70. Y la anterior es 40. La frecuencia absoluta en mi intervalo, es este que está aquí, es 30. ¿Lo pinto de un color para que se vea? Sí, por si acaso, profesor. Sí, ya tenemos esta frecuencia. Y este A es la diferencia entre este y este intervalo. ¿Sí? Entre 80 y 70. La diferencia, 10. Listo. ¿Qué hago después? Reemplazo en mi fórmula y me tiene que salir. Hasta ahorita, ¿dudas, preguntas, algo que no se haya entendido, señoritas? ¿Nada? ¿Todo normal? Sí, profesor, todo está ok. Ya. Eso es lo que me preocupa. Bien, solo nos falta la moda. Y para la moda, en realidad no es tan difícil. Primero que nada, debemos ver el intervalo donde realmente se repitan más. ¿Dónde se repiten más, señoritas? En el 30. Aquí. Intervalo 3. En el tercer intervalo, donde hay 30 personas, ¿no? Vamos a ver la moda. Para la moda necesitamos determinar otra vez este intervalo, ¿sí? Si no fuera el caso, deberíamos buscar el intervalo donde más se repite. Por ejemplo, si fuera ahí menos de 30, tendría que venir acá, ¿sí? Pero como es el mismo caso, bueno, pues vamos aquí de nuevo. Muy bien. Dice que necesitamos el límite inferior. Ya tenemos nuestro límite inferior de este caso, que es 70. Necesitamos
D1 y D2. Bien, ¿qué es D1, profesor? D1 es la diferencia entre la frecuencia absoluta modal y la frecuencia anterior. No entiendo, profesor. Ya. Tenemos tres frecuencias. La frecuencia modal anterior y la frecuencia modal siguiente. ¿Sí? ¿Cuál es la frecuencia modal? Pues venimos aquí y decimos, la frecuencia modal es 30. ¿Por qué? Porque es la frecuencia que más se repite. La anterior, señoritas, ¿cuál es la frecuencia anterior? 16. 16, profesor, porque está uno antes. Aquí está, 16. ¿Y cuál es la frecuencia siguiente, señoritas? 12. 12, profesor, porque está una después. Ya tenemos la frecuencia anterior, la frecuencia modal, la frecuencia anterior a la modal y la frecuencia siguiente. También le pongo así, ¿se entiende, no? Sí, sí, se entiende. Ya. Y necesitamos hallar D1, que no es otra cosa que la frecuencia modal menos la frecuencia modal anterior. Vamos a ponerle F de A mejor. Frecuencia anterior y frecuencia posterior, ya. Porque si no, se entiende un poquito raro. Listo. La frecuencia anterior y la distancia de 2 debe ser para nosotros la frecuencia modal menos la frecuencia posterior. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces, ¿de dónde yo saco mis frecuencias? De aquí. Mi frecuencia modal, 30. Mi frecuencia anterior, 16. ¿Ya está? Y mi frecuencia modal, 30. Y mi frecuencia posterior, 2. Ya tenemos D1 y D2. Y ya tenemos A, que vale 10. Esto lo obtuvimos del problema anterior. Como yo quiero hallar la moda es igual al límite inferior, 70, más, abrimos paréntesis, D1 es la distancia entre estos dos, 14, entre D2 más D1. D2, ¿cuánto vale? D1, ¿cuánto vale? 14. 14. D2, 18, profesor. Ya. 32. Esto lo tenemos que multiplicar por nuestro intervalo. ¿Cuánto vale nuestro intervalo? 10. Y ya está. Esta es mi moda. Voy a ponerles un cuadrito negro. Los bordes. Un cuadrito rojo para que digan que esa es su respuesta. Muy bien. A ver, señoritas. ¿Dudas, preguntas? Ahora lo pongo en grande y volvemos a hacer un repaso rápido. Que ya vamos a acabar la clase del día. Bien. ¿Qué vamos a hacer, profesor? Normalmente, en el 99% de los casos. Nos van a dar esta tabla, y si no nos dan esta tabla, señoritas, porque el problema que les estoy poniendo aquí, o que les han puesto aquí, no les dan la tabla, acá, el último, no les dan la tabla, sino les dan estas barras. No, vamos a dejar esto para el final, ¿sí? Vamos a dejar este para el final. Porque ya vi que si hacemos este de aquí, si yo les mando a hacer este de aquí, muy seguramente se van a perder un poco. Sí, esto lo voy a hacer yo en la siguiente clase. Lo que quiero que hagan es, de este problema que hicimos acá, recordando que A vale 4, A vale a 4, ¿no, chicas? Sí. Sí. Ya, recordando que A vale 4, ya sabemos que A vale 4, quiero que me hagan una tabla de frecuencias así acumuladas. Tranquilamente pueden ir al video, revisar la tabla pasada y multiplicar A por 4, no hay ningún problema. Me van a hallar la frecuencia acumulada, los valores intermedios y la multiplicación de los valores. Recordando que siempre abajo sus sumas. ¿Sí, señorita? Me van a hallar la mediana, que aunque se lo den el problema, quiero que me lo hallen con la fórmula. O sea, este entre este, ¿ya? Luego quiero que me hallen la mediana haciendo los mismos pasos que hemos hecho aquí, que es, primero, ver la frecuencia acumulada, ver la división, ver dónde está la mitad entre estos intervalos acumulados y obtener todos nuestros valores. Y obtenemos nuestra mediana. Recordando que límite inferior del intervalo que he encontrado es el último, n es el total de valores, f de i
es la frecuencia acumulada que queremos. Dígame, señorita María Paz. No, profesor, se presionó solo. Lo siento. ¿Qué pasa, señorita Malma? La veo con su manito. Nada, que me perdí. Ya, voy a volver a explicar. Ya. Lo que vamos a hacer es, bueno, ya sabemos que es 4, ya voy a completar la tabla. Es más, me va a ser más sencillo que estar aquí. 12. 3 por 4, 12. Ah, y 8. A ver, todos aquí, por favor. Miren aquí, por favor. Que no, ahí no. Acá. Muy bien. Miren aquí, por favor. No, yo les estoy dejando un ejercicio extra, ¿no? Esto igual lo voy a subir como para que lo vean, pero quiero que lo vean aquí. Van a tener esta tabla, ya no es 3A y 2A, sino es 12 y 8. Y lo que van a hacer son 3 cosas. Reyes y Montoya son de acá, veo los apellidos. No, son de acá, ya que esperen. Son del otro lado, ya. No, lo que tenemos que hacer, señorita Malma, es este cuadro, esta barra de gráficos que está aquí, lo vamos a convertir en un cuadro, como el que hicimos acá. ¿Sí? Y luego quiero que me hallen la media, la mediana y la moda. Voy a subirlo igual a la plataforma ahorita mismo, antes de terminar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ustedes lo vean, digan, ah, ya, hay que hacer esta tabla, hay que hacer estos valores, y ya está. Esa es su nota de este tema, nada más. Yo en la siguiente clase me voy a mandar a hacer este problema que está acá. Profe, ¿tiene que ser un cuadro de Excel o puede ser de... Todos a mano. Word? Todos a mano, por favor. Ah, ok. Yo lo hago en Excel para que se vea y se entienda los pasos que estoy haciendo, pero ustedes tienen que hacerlo a mano. ¿Sí? Profe, yo lo hago como que a mano, pero a digital a la misma vez. Es que tengo una tablet con lápiz, entonces está a mano, pero es a digital. Sí, sí lo he visto. Está bien. ¿Está bien? Uh-huh. Ya. Además, lo voy a agregar de nuevo en ese aquí, para que no digamos que el profe no lo puso, ¿no? Siempre esto es así. Solo la 4, no, señorita, la 4 lo voy a hacer yo. Voy a poner aquí. Tarea. Obtener la media, mediana y moda del siguiente gráfico. Recuerden que tienen que hacer la tabla de datos acumulados. Revisar el video. Sí. De este de aquí hay que hallar nuestra media, mediana y moda haciendo la tabla de datos acumuladas. Pero profesor, esos valores no los tenemos. Sí, ahorita los voy a borrar, porque estos son los del ejercicio pasado. Lo que pasa es que prácticamente no estarían haciendo ningún problema parecido ni nada parecido y como que se perdería un poco. No, esto es lo que no. Ya. Bien. ¿Y qué valores van a ir ahí, profesor? Aquí va a ir 12. Y aquí va a ir 8. Ahorita lo subo esto a la plataforma para que lo vean, ¿sí? Para que sepan que esta es la tarea. Esto me lo presenta en la próxima clase. Rapidito. Este es el ejercicio que nos da el promedio. Sí. Solamente es del mismo que está aquí. Creo que acabo de darle acceso a alguien. Ya. Del mismo que está aquí, por favor, hacen su grafiquito, hacen su tabla. Nos va a dar, no, nada, todo vacío. Lo único que quiero es, de esta tabla, me obtienen los datos de la tabla acumulada, y con la tabla acumulada me obtienen la mediana, la media, la mediana y la moda. ¿Sí, chicas? Igual todo esto está grabado como para que lo puedan ver. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de seguir? O mejor dicho, antes de terminar. En el Diga. ejercicio que me parecido nos daban como que el promedio de general para Claro. hallar la ecuación. ¿Acá nos va a dar algún promedio para empezar a hallar? ¿O? No, porque están todos los valores. Lo que tienes que... entonces como que- Ujú. Se le manda a alguien... Ah, ya, sí. Todos a la señorita Quinto. Discúlpeme, María Paz. Otra vez se voy a llenar el celular. No se preocupe, profesor.
Pero Antes- chicas, manden temprano, por favor. Yo tengo que enviar a la profesora a las 12, 1 de la mañana. Y su profe sigue despierto hasta esta hora, así que no hay problema. Pero manden temprano para no levantar a la señorita María Paz, por favor. Ya, señoritas, todo antes del viernes. Hasta el viernes mediodía, normal. Pero para poder ponerles notas, ¿sí? Me gustaría antes de la clase, para poder explicar los problemas y ver sus soluciones y decir, ah, ya, esto hicieron así, esto hicieron así, esto está mal, esto está bien, ¿sí? Casi como hicimos con trigonometría. Muy bien, chicas. Yo las dejo ahorita porque en realidad ya me está tocando quinto B, que me toca física. ¿Dudas, preguntas antes que me vaya? No. Bien. Todo claro, profe. Esto lo voy a subir yo ahorita a la plataforma, ¿sí? Con el cambio que acabamos de hacer. Este de aquí es el que quiero para el viernes, por favor, chicas. Y no se olviden del laboratorio. Bien, señoritas. Si no hay ninguna duda, nos vemos. Sí, Hasta señorita luego. Verástegui. Ahorita lo reviso, no se preocupe. Bien, Chao, chicas. profe. Nos vemos, chicas. Cuídense. Disculpen que las corte así tan rápido. Chao, profe. Chao. La que sea de quinto B, por favor, se Profe. me pasó. Vuelva a entrar. Nos vemos, chicas. Cuídense.